Seguimos, gente. Un temita, ¿eh? Nada. Entre los críticos de Beccaria ciertamente duele citar a Kant. Duele citar a Kant. Qué hermoso es sentir el conocimiento. Nada más. En efecto, una de las luces más brillantes de la ilustración, Aufklärung, para decir en el idioma del sabio de Königsberg, cita especialmente a Beccaria para refutar su tesis sobre la necesidad de la abolición de la pena de muerte. Lo hace en la Metafísica de las Costumbres, Metaphysics der Sitten, de 1797, es decir, cuando ya Beccaria había muerto. Es imposible en un trabajo como el presente abordar la compleja filosofía kantiana. Basta en decir que para Kant el derecho penal es un imperativo categórico, es decir, es un supuesto incondicionado, como la ética, y por lo tanto no puede supeditarse a ninguna utilidad que de él pueda derivarse. Por tanto, la pena, y sobre todo la de muerte, no puede ser apreciada ni despreciada por ninguna consideración cercana a su utilidad, sea esta la disuasoria o cualquier otro tipo. Citemos directamente acá. En cambio, el marqués de Beccaria, por el sentimentalismo compasivo del humanitarismo afectado, compasibilitas, ha sostenido que toda pena de muerte es ilegal porque no podía ser contenida en contrato civil originario, pues en este caso cada uno del pueblo hubiera tenido que estar de acuerdo en parar su vida sin matar a otro del pueblo. Pero este consentimiento es imposible porque nadie puede disponer de su vida. Todo esto es sofistería y rabulismo. Todo esto es sofistería y rabulismo. Son bravos, ¿eh? Nadie sufre un castigo porque lo haya querido, sino porque ha querido una acción punible. En efecto, cuando a alguien le sucede lo que quiere, no hay castigo alguno. Y es imposible querer ser castigado. Continúa Kant con su argumentación afirmando que quien suscribe el contrato original no es la misma persona que luego delinque. El legislador es santo y debe considerarse como un ente abstracto, neumo, noumeno, noumeno, en cambio, el delincuente es un hombre común, fenómeno, que no tiene derecho a sentarse en la legislación a elaborar las leyes. Es un error sentimental creer que ambos hombres son equiparables y por tanto sostener que hay una contradicción entre cometer un delito y haber previsto para él la pena de muerte. Luego sigue hilando su pensamiento con respecto a aquellos delitos que no deben merecer la pena de muerte, como el infanticidio y el duelo. Para Kant, el niño nacido fuera del matrimonio es ilegal, porque justamente el matrimonio es la ley, y por lo tanto nace fuera de la protección de esta, y en consecuencia su muerte no debe considerarse asesinato, y por tanto no debe merecer la pena de muerte. Hay que recordar que Kant es francamente retribucionista. Hay que recordar que Kant es francamente retribucionista. Ya tenemos un video de una compañera donde habló puntualmente del retribucionismo, tanto de la rama de Kant como de la rama de Hegel, ¿sí? La ética y la jurídica. Y consideraba de la más estricta justicia la aplicación de la ley del talión. En consecuencia, solo debía condenarse a muerte al asesino y no al simple homicida. Solo debía condenarse a muerte al asesino y no al simple homicida. No logro distinguir bien la diferencia, sinceramente.
Pero cuando realizo mi alegato de clausura en el juicio por jurados, no digo fulano de tal, J no es el autor o no cometió un homicidio, no cometió el delito de homicidio, no es autor del delito de homicidio. Lo que le digo al jurado es, J no es un asesino. Y si elegí esa palabra es porque debe existir alguna diferencia entre asesino y simple homicidio, que no logro discernir todavía cuál es. La filosofía kantiana, en realidad una ética y una filosofía del conocimiento, se desmorona cuando interrelaciona de una manera casi simbólica el derecho natural y la moral. Por eso fracasa estrepitosamente cuando desdeña el utilitarismo del derecho, que es una de las mayores contribuciones del pensamiento ilustrado. Esta es la causa por la que toda discusión entre Beccaria y Kant hubiera sido imposible, ya que se hubiera partido de concepciones completamente opuestas. Beccaria hablaba de política y derecho penal, mientras Kant hablaba solo de ética. Otra formidable incompatibilidad la hubiésemos hallado entre Beccaria y Michel Foucault, el filósofo francés, 1929 y 1984, entre sus muchas obras escritas y cursos recopilados posteriormente, desarrolló sus teorías sobre el mundo penal en una obra de gran repercusión y fama que en castellano tomó el nombre de Vigilar y Castigar, Surveiller et Punir, que lleva como subtítulo El nacimiento de la prisión. Leímos cómo arranca ese libro en otro video. En este libro Foucault echa las bases para un cuestionamiento radical del sistema de castigo universal que constituye la moderna cárcel, pero no se limita a criticar la prisión, sino que adjudica su creación al impulso de los reformadores del siglo XVIII, citando para ello en varias ocasiones al Marqués de Beccaria. La tesis de Foucault, brevemente esbozada, consiste en que de los suplicios, torturas y pena de muerte pública se pasa a un sistema en el que solo aparentemente se humaniza el castigo. Se pasa a un sistema en el que aparentemente se humaniza el castigo. Toda la obra se caracteriza por la crítica sin tapujo a las nuevas maneras de hacer sufrir las penas a los condenados y llegar a comparar el sistema carcelario con el ámbito de control por parte del poder de toda la sociedad en su conjunto. Pero veamos la crítica de Foucault al nuevo sistema que él supone que es producto de la prédica de los reformadores de fines del siglo XVIII. Permiso. Antes de las 8 tengo que presentar electrónicamente una habeas corpus, así que vamos a dar para acá esto. Se recordará que Beccaria otorgaba gran importancia a lo que él llamaba certidumbre, tanto de lo que estaba prohibido, los delitos, como del castigo, la pena. Puro principio de legalidad que amente a quien lo cometiera. Esta certidumbre previa a la comisión del delito, que fue unánimemente encomiada por toda la literatura penal posterior, es presentada por Foucault de una manera crítica. Aparece como una cuestión meramente de valoración de intereses. Y bajo el epígrafe de regla de la cantidad mínima, Ahora bajo el subtítulo regla de los efectos colaterales, habla siempre en tono crítico, en que lo que ha dado a llamarse prevención general negativa, que no sería otra cosa que la impresión que causa en el reo de la población la pena,
que causa en el resto de la población la pena que se impone a un condenado. De la regla de la certidumbre absoluta se desprende no solo lo que consigné más arriba acerca de especificación anterior por la ley de los delitos y las penas, sino la vocación de penar todos los delitos. Es decir, que no puede, acá falta una palabra me parece, que no puede intersticios donde pueda escaparse la impunidad. Y la previsión codificada de todas las infracciones penales conlleva una clasificación exhaustiva de delitos. Y como ello ha de tener un correlato de las penas, y las penas varían según la índole del sujeto, una multa no alterará a un hombre rico ni la infamia a que ya ha soportado la vergüenza. El efecto real de la pena se obtendrá buceándose en la íntima personalidad del condenado. Se abre así un dilema: cómo aplicar leyes generales fijas a individuos singulares. Y es muy interesante esto. Es muy interesante al momento de graduar la pena. ¿Cuánto, a quién y por qué? ¿Por qué? Vigilar y castigar, que por otro lado una digresión sobre graduación de la pena. Afirmo provocadoramente, no hay nada escrito. Vigilar en el país, perdón. Vigilar y castigar es una formalidad, perdón por mi ignorancia, si es que hay algo escrito. Lo repito, no hay nada escrito. Vigilar y castigar es una formalidad de alegato en contra de la prisión, y creo que en ello pocos son los penalistas que pueden disentir. Sin embargo, atribuir el proyecto transformado de la legislación penal que gozó de caridad en el siglo XVIII la responsabilidad de la creación deliberada de las cárceles es cuanto menos un grave error de apreciación. No obstante, Foucault parece inmune a esa crítica. Es que a lo largo de su vida mostró numerosas contradicciones que permite siempre a quienes lo defienden encontrar una cita para que minimiza una afirmación demasiado antojadiza o directamente falsa. Por ejemplo, Foucault no solamente era un filósofo, sino que también puede ser considerado un literato. No es que escribiera obras de ficción, sino que mechaba ficción en sus obras filosóficas. Por una parte, como explicó Foucault en una entrevista de 1978, utilizó métodos propios del repertorio clásico: demostración, prueba de la documentación histórica, referencia de texto, recurso a comentarios autorizados, interpretación a relaciones entre ideas y hechos, propuesta de hipótesis explicativas, etc. Esta parte de su obra, cuya facticidad certifican notas y referencias, pueden por supuesto ser rechazadas, revisadas o confirmadas según los estándares más rigurosos de la investigación historiográfica. Por otra parte, Foucault continuaba dedicado a insertar ficción, como llama a lo trascendente del lenguaje, en el juego de lo por más fastidiosa prosa fáctica. Me parece, señala en la entrevista de 1977, que existe la posibilidad de que la ficción trabaje dentro de la verdad, y que presente la que engendra un discurso verdadero, o que fabrique algo que aún no existe, esto es, lo ficcionalice. Así entonces, vigilar y castigar, como lo dijo él mismo, utiliza documentos verdaderos, pero de modo tal que mediante ellos es posible no solo una certificación de la verdad, sino también una experiencia que autorice una alteración, una transformación de la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestro universo cultural, en una palabra, con nuestro conocimiento. La parte ficticia de este libro está, en efecto, diseñada para provocar en el lector una especie de experiencia límite y para precipitar un cambio en nosotros mismos, en nuestras almas y en nuestra comprensión de la verdad. Cita Coloquí con Foucault, Salerno, Italia, 1981. A ver, muchachos, vamos
Porque también ahora que estamos hablando de Foucault, les quiero leer otra cosa, ¿sí? Eh, no especulo, digo, no, lo dejo para mañana, así tengo. No, no, no. Pero quiero meterle a las cosas. Quiero terminarlo. No quisiera que se piense que estoy sosteniendo que Foucault mentía, no, nada de eso. Pero a través del instrumento literario por excelencia, la ficción, lograba los efectos que él buscaba para convencer sobre las interpretaciones que él, y muy probablemente solo él, hacía de ciertos fragmentos de la historia. No hay hechos, solo interpretaciones, recuerden. Conclusión de Nietzsche, y que fue mi conclusión luego de lo que hizo por jurado. Él que dictaba clases en el Collège de France, sobre todo historia de los sistemas de pensamiento, sabía mejor que nadie que esa historia era una verdad inacible. Por eso sus interpretaciones eran tan verdaderas como cualquier otra, aunque las que se oponían frontalmente. Aún las que se oponían frontalmente. Un ejemplo más de la ficcionalización es el comienzo mismo de Vigilar y Castigar. Como todos los que han leído saben, es un comienzo impactante. Por algo se las leí en otro video. Se transcribe allí el suplicio sufrido por Damiens. A ver acá, y Oscar Salvadores hace una nota al pie, que quiero leerla, que quiero leerla. Roberto Damiens, un ex lacayo con facultades mentales alteradas, había atentado contra la vida del rey Luis V el 5 de enero de 1157, en momento que éste descendía por la escalinata de Versalles, infiriéndole una pequeña herida en el costado del cuerpo. Inmediatamente detenido, fue torturado para que revelara a sus cómplices o el origen de una conspiración. Fue en vano. Se llegó a la conclusión de que había actuado solo. Fue ajusticiado de manera como relata su libro Foucault en marzo del mismo año. Puede verse Guillot, Historia Generalizada, así no. Bien. Alguien dijo por ahí, y eso que fue dicho, lo escuché, que había una mujer en el medio de todo esto. En el medio de Demians y del rey. Pero bueno, no sé. ¿Cómo se le dice? Chuperío. Eh, pero confío plenamente si los citos cazadores, ponele, vale pleno. Y se hace esto de manera aparentemente neutral y distante, solo citándose textualmente documentos de la época, como ya Foucault después, estas páginas iniciales están redactadas a lo Borges, queriendo significar con ello que su pretensión consistía en comportarse como Pierre Menard, quien quería escribir de nuevo el Quijote de Cervantes, no copiarlo, sino escribirlo nuevamente palabra por palabra y frase por frase. ¿Por qué impresionó tanto este cuento de Foucault? Pues porque, porque comprendió que una nueva escritura ya nunca sería la misma escritura y que quien leyera leería cosas distintas a cuando lo había hecho por primera vez. Este fue el comienzo literario de Vigilar y Castigar. Logró impresionar a sus lectores de una manera distinta a que se hubiese simplemente leído los documentos que Foucault repite, sin duda alguna. Fue el libro más leído y citado de Foucault. Para analizarlo se necesitará mucho más espacio del que poseo ahora, pero baste decir que si bien Foucault obtuvo lo que se proponía, ello no quiere decir que estuvo acertado en su discurso, para decirlo en los términos que él
solía utilizar. 20 minutos, creería que es la última pausa que hacemos. ¿Sí?